El arte y la cultura, vistos desde abajo, desde la calle, porque el arte y la cultura lo haces tú, lo hacemos todos. Hola, ¿qué tal a todos aquí en la sección de Mamembe? Hoy vamos a hablar algo así como sobre la docentefobia que tiene el gobierno federal. Sobre por qué este odio. Ya hace como un año habíamos hecho algo parecido, pero vale la pena retomarlo. Que tienen como un odio encarnizado al docente, ¿no? O sea, y no es gratuito, Algún canalla reprobó muy gacho. Pues con esas capacidades intelectuales, o sea, me sorprendería que haya pasado sexo de primaria, ¿no? A mí lo que me sorprende es que sea nuestro presidente. No, yo creo que... Y eso que Fox era bastante idiota, pero sí, de plan... Aunque sería muy interesante así como un reality show, encerrar a Peña y a Fox y ponerlos a platicar y grabarlos. O sea, sería interesante su... No creo que platicara nada. No, sí. Se quedará viendo en uno al otro. Yo creo que un par de estupideces sueltan cada cierto tiempo. Es más, cada 3 renglones. O sea, no... Bueno, primero habría que entender o precisar, o sea, hacer como afirmaciones obvias, que la educación, digamos, que media al niño, en este caso de primaria o adolescente o al educando, pues, lo media con el mundo. O sea, el mundo está, digamos, es ajeno aún a esa persona, y la educación tiende a mediarlo, a irlo integrando, ¿no? O sea, te pone en tu tiempo y tu espacio. Ajá, y te da el profesor o el maestro, el docente, el educador es fundamental para esta transición, ¿no? Para esta presentación, porque de hecho hay una reticencia y una de ambas partes, o sea, el mundo y sus reglas, y digamos en ese caso el niño y contra esas reglas, ¿no? Y la misión del docente es lograr integrarlos y que se vayan como conociendo y como respetando esas reglas creadas durante siglos, ¿no? Sí, que se identifiquen como parte de la sociedad. Hay una parte de esto que dices que me parece hasta conmovedor, cuando uno se acuerda que nosotros sabemos que vivimos en la República Mexicana, uh-huh, y en el continente americano y en el planeta Tierra, y eso sí, casi no hay pierde, todos nos lo aprendimos en primero o segundo año de primaria. Sí, ahí donde vas descubriendo esas cosas. Cuando me juntaba mucho con los michoacanos de la 18, conocí a un maestro. ¿Tú también tienes esa influencia malévola de la gente? Ajá, yo iba a vender. ¿Te ibas malvado? No, me acuerdo mucho de que había un maestro que decía que los maestros son nada más los que crean la identidad nacional, ¿no? O sea, de ese tamaño es la importancia, ¿no? O sea, sí, lo que entendemos como nación, lo que entendemos como ser parte de esa nación, se crea por esos docentes, por esos maestros, ¿no? Y Vasconcelos, que era un hombre muy inteligente y muy culto, entendió que la patria se construye con maestros. Uh-huh. Y le metieron lana para crear la SEP, para apoyar a los maestros. Hace poco estaba leyendo que en 1930 se creó la plaza de base, y este país se ha creado en gran medida, obviamente no es el único esfuerzo, sí, que cuenta en eso, pero con lo que tú nos estabas explicando ahorita, pues eso nos enseñan los maestros, nos hacen sentir los mexicanos. Y aparte de todo, o sea, el maestro tiene una cualidad muy, muy compleja, porque no solamente es constructor de la cultura, sino es consecuencia de ella. O sea, porque una cosa que pasa en el aula se acumula el conocimiento generado, es lo que decía la vez pasada, pero también se crea el nuevo conocimiento. Y es ahí donde radica lo que es luego inmanejable para estas visiones de la educación vertical, en la cual solo se transmiten conocimientos, ¿no? Y luego de la que los muy revolucionarios se quejan porque dicen es que la educación es conservadora. Pues es que la educación tiene que ser por definición conservadora, pues te están enseñando lo que saben y lo que aprendieron las generaciones anteriores, pero es como tú dices ahorita, al mismo tiempo es innovadora. Entonces sí, uno va a la escuela a aprender las cosas del pasado y las potencialidades y posibilidades del Sí, por eso futuro. En esa relación en un aula
ambas partes, o sea, el educador y el Educando. y educando, salen ganando, ¿no? Porque Claro. cada nueva generación, o sea, como eso esté curtido, aún con sus cúmulo de 20 30 años de servicio, trabajando con luego 48 horas a la semana, con 60 alumnos, aún así en esas condiciones tan adversas, también ellos van aprendiendo cada generación, porque siempre el proceso de aprendizaje es único y irrepetible, ¿no? En cada individuo, en cada momento, en cada ciclo es distinto, y eso es como invaluable, digámoslo. Y de hecho, las personas como tú, como Cuauhtémoc, como yo, que en un momento dado o toda nuestra vida nos hemos dedicado a la docencia, sabemos que la mejor forma de aprender Enseñando. es tratar de enseñar. Ahí es donde aprende uno, pero toneladas de cosas que cuando eras alumno ni pelabas, ni habías entendido. ¿Y cómo hice esto? ¿No? Ajá, Y luego estás tratando de explicar algo y dices, así era. Sí. Y luego la educación se entiende como un fenómeno social, ¿no? O sea, es como también decía, como diciendo cosas obvias, ¿no? Entonces la función del Estado y la educación nos queda el ideal de lo que es propio, de lo que es correcto. Entonces es ahí donde viene esa disputa por la dirección de la educación, ¿no? O sea, tenías una educación que era bastante socializante, digamos, de una visión solidaria. Exacto. Y ahorita la idea es pasar de esa educación solidaria a una visión más empresarial, más funcional, más pragmática, ¿no? Qué bueno que tocas, perdón. Sí, bueno, sí. Y esa guerra lleva más de 30, bueno, sí, más de 30 años, ¿no? O sea, en querer establecer esos cambios de planes de ese tan estudios, sí. Qué bueno que tocas eso, porque hace rato decíamos que con los maestros se construye patria, la conciencia nacional. Creo que casi todos los que nos escuchen y ustedes coincidirán conmigo al recordar que ¿quién nos enseñó que a los gringos no los debíamos de querer y teníamos que desconfiar de ellos? Pues en la primaria, los maestros de primaria nos dijeron, esos nos robaron el territorio, son los canallas explotadores, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Y quién nos enseñó también quiénes sean nuestros aliados y nuestros enemigos en el contexto internacional? Aliados, América Latina; enemigos, los gringos y Europa. Digo, es muy esquemático, muy simplista, pero también pues estamos hablando de una educación para niños, ¿no? Y que también tiene sus limitaciones y defectos. No quiero decir ahora que todo siempre fue maravilloso, pero también las primeras notas y toques de conciencia de clase, donde las aprendimos, fue en nuestra educación primaria, y fueron nuestras maestras y nuestros maestros los que nos empezaron a enseñar que la explotación era inmoral, que era indecente, que era injusta, que hubo una revolución en México porque fuimos explotados y vejados y maltratados, y que los patrones, los empresarios, con mucha frecuencia abusan de la gente. Y que ahorita gente como Leo Zuckerman, ¿cómo se llama? El Krause, Aguilar con Camín. Aguilar Camín, tratan de siempre decir que la llamada historia de bronce, ¿no? O sea, en el que sí hay una serie de mitos, una serie de hechos falsos. Tratan de burlarse de aquella cultura. Pero pues toda historia es en parte mito, ¿no? O sea, toda historia que funda un país está llena de mitos, porque los mitos luego son necesarios para plantearnos lo que es propio, correcto. Así es, y también la cultura de los que acabas de mencionar y su quehacer traidor hacia la patria y hacia el pueblo, pues también tienen un determinado sentido y es bastante ridiculizable. Lo que pasa es que ellos son los que aparecen en los medios de comunicación comerciales, que son masivos, y tienen esa ventaja. Me acuerdo que hicieron hasta una campaña contra los niños héroes y cosas así. De hecho, ahí es donde tienen un problema, porque una frase que te robo es que todos tenemos o un amigo o un familiar que es maestro, ¿no? Entonces, enfrentarse a ese monstruo de miles de cabezas para el gobierno federal no es fácil, ¿no? Y aunque ellos tienen la televisión, que les dedican 8 horas al día, luego los niños a ese fenómeno mediático, los maestros tienen el contacto directo luego con ellos y con los padres, ¿no? Sí, entonces, creo que ya lo he comentado aquí en alguna ocasión, pero me gusta mucho hacerlo. En el 89 estábamos en un paro como el de ahorita.
los maestros de primarias y secundarias, el gobierno cada tercer día anunciaba que ya se había levantado el paro, y entonces nosotros les decíamos al día siguiente en la junta con los padres de familia, no es cierto, y los padres de familia, sí, a ellos no les creemos, cuando ustedes nos digan, ustedes en persona nos digan, se levantó el paro, ese día traemos a los niños, y mientras que diga Televisa y que diga Sabludowski, que digan quien quiera, pero nosotros no les vamos a hacer caso. Es la enorme diferencia, lo que tú estás diciendo, ¿no? El contacto directo, la relación. Bueno, le confías tus hijos al maestro. De hecho. Y luego, otro rasgo fundamental sería, sigamos con las cosas obvias, es que es una obra, la educación es una obra humana, ¿no? Eso quiere decir que el ser humano no solamente se es, sino se debe ser. Entonces, o sea, se construye, uno se forma para hacerlo. Y de hecho la cultura y la educación es lo que el hombre le agrega al hombre. Creo que es una frase de Sabater, si no me equivoco. Entonces, lo que nos define como humanos, como hombres, sí, por eso me quedé así como chales. Pero la frase es buena, de hecho. Tiene que ver con ese asunto de que todo lo que hemos construido de códigos, signos, símbolos, significados, lo que muchos llaman principios, claro, valores, lo que les gusta llamar con eso, el rasgo moral, tiene que ver con la construcción cultural y la educación, ¿no? Sí, como dices, no basta nacer ser humano, no basta nacer Homo sapiens. La humanidad es un proceso que se construye, y en México, al maltratar la educación y al hacer tanta injusticia social, estamos degradando al ser humano. Por eso hay gente que es capaz de destazar a otros vivos por motivos de narcotráfico. Esa es una de las peores degradaciones a las que podemos llegar, y la educación va precisamente en contra de todas estas cosas. Sí, salía un video una información, un estudio hace un par de semanas con esto de asunto de la reforma educativa, en el que se planteaba que la mayor parte de la gente que egresa de las primarias no sabe leer en forma, ¿no? O sea, no sabe leer, no sabe comprender un texto complejo, y que eso se le echa la culpa a los docentes, y cuando checas todo lo que hay alrededor, es hasta injusto, bueno, es hasta absurdo culpar a un solo agente de este complejo, ¿no? Porque pues va desde no es posible que haya escuelas que son telesecundarias para un solo maestro para los 3 niveles de secundaria, para 20, 30 y 40 de diferente nivel, y aparte donde no hay luz, ¿no? Y que salgan hechos unos intelectuales de derecha, ¿no? Y te quedas, pues esta es la secundaria. Vamos a hacer último corte musical, para regresar a que cierre Oscar con estos asuntos. Híjole, estas de plano están en ruso, así que una que no sé qué sea, y otra que es una pieza clásica del jazz que se llama Toma 5, y regresamos ahorita.
Apaga el disco de risas, por favor, Iván. Luego está aquí jugando con el disco de risas. En fin, vamos a seguir hablando de maestros y educación. Bueno, seguía con ese asunto. Me quedé que la educación es lo que le da ese rasgo humano a los bichos que andamos aquí. A los bichos que andamos aquí. Y también una cosa que habría que, bueno, ya la otra parte, bueno, es como un contexto muy rápido, pero ya esa parte de esa decía yo, docentefobia que tiene el gobierno federal, tiene que ver porque la educación va muy ligado a un compromiso social, ¿no? O sea, por ejemplo, no importa si luego es el maestro, lo digo entre comillas, más derechoso, más positivista que haya, si le toca en un lugar particular, por ejemplo, en el norte del país, donde de repente irrumpe el narco, en el cual hay una muy fuerte asociación, si es que no son los jefes de la policía, y empiezan a levantar a chavitas de 15 años en la zona, luego ese maestro toma partido de repente y empieza a preguntarse sobre qué está pasando, y su calidad de docente le da las herramientas para empezar no solamente a complejizar el tema hacia él, sino hacia su entorno. Entonces eso es lo que preocupa de que cuando un maestro adquiere un compromiso social de cualquier índole, se vuelve casi por consecuencia inmediata un activista de sus ideas, ¿no? Claro. Y esto que dices nos lleva al compromiso no solo moral o intelectual, sino afectivo que va haciendo el maestro con sus alumnos. Y de hecho tiene uno que tener cuidados, trabajas en la docencia, porque es muy desgastante engañarte demasiado de los grupos, porque finalmente se van. Entonces, sí. Hoy nos decía la maestra de una de mis hijas, decía, respecto a unos trabajos que hicieron, dice, no se crean, es que también es parte de mi duelo. Tengo que trabajar mi duelo porque me tengo que ir despidiendo de ellos, porque el año que entra quién sabe si voy a estar con este grupo. Sí, de hecho hay luego una involucración muy muy pesada. Yo me acuerdo que cuando estaba cercano a la 18, me acuerdo que platicaban mucho, que hicieron una serie de escuelas, esas que impulsaron de tiempo completo, fueron como los primeros, ¿no? De los primeros que lo hicieron. Entonces empezaron a tener su propia su propio jardín, en el cual, bueno, no jardín, un par de hectáreas en el que hacían cosecha. Y ahí lo que salía de ahí era con lo que alimentaban a los niños, y tenían creo que un par de jaulas de conejo, un par de cosas, y con eso empezaban a dar comer a los niños, ¿no? Todo decía que había niños con tanta necesidad económica, muy muy desgastados, que incluso pues llevaban como en un principio las sobras a su casa, porque solo comían eso sus hermanos, compartirlo con sus hermanos, con sus padres y sus hermanos. Entonces después todos se quedan, pues no vamos a permitir esto, pues hay que hacer más. Entonces ya empezaban a se empezaban a involucrar tanto con sus alumnos, que empezaban a entender que el compromiso de social que implica y qué bueno que sacas eso, porque mira, hay que recordarle a la gente, tú lo recuerdas de Michoacán, hay que recordarle a la gente que tanto Michoacán como Oaxaca durante años han insistido en la necesidad de comedores, libros, ropa y becas para los niños, o sea, condiciones que les permitan. O sea, no solo han pedido sus salarios, sus privilegios, como dicen los payasos de los medios de comunicación comerciales, sino se han preocupado realmente por sus alumnos durante, pues, no sé, 15 años, ha sido de las demandas centrales. Incluso han logrado negociar paquetes relativamente importantes de cosas para los alumnos, que ni siquiera pasan por las manos de los maestros, que los gobiernos directamente se los tienen que entregar a los chicos. Sí, de hecho, una cosa que luego, o sea, la gente que no ha tenido la oportunidad de ser docente, esa parte, ¿no?, que es muy muy desgastante emocionalmente, porque te acabas involucrando luego más de lo que tendrías que hacerlo, ¿no? Bueno, ya para seguir, bueno, entonces eso de que sea un compromiso social es cuando viene como una decisión de los maestros, de si son alguien que enseña la reproducción de datos,
o alguien que le interesa generar conocimiento, ¿no? O sea, que los chavos generen conocimiento a partir de su propio horizonte cultural. Es ahí donde hay una discrepancia fundamental, ¿no? O sea, ser un docente crítico en el cual el conocimiento se construye a partir de la opinión de todos los alumnos, se va generando un conocimiento como colectivo, aparte de que él va guiando la parte dura de los conocimientos, pero se va generando toda una serie de fenómenos concretos y particulares en cada salón, en cada aula, ¿no? Y luego hay un poco de desdoblamiento en algunos casos, y los maestros tienen una posición, digamos, más crítica y avanzada que la que ellos practican. Yo he conocido varios profesores bastante progresistas en el aula, pero que en su vida sindical, por ejemplo, son bien charros o son muy reaccionarios. Uh-huh. Sin embargo, en el aula no tienen una actitud o no promueven ideas tan reaccionarias. Entonces, esta parte del compromiso y la necesidad en el trabajo docente que destacas me parece que es muy importante, porque en efecto así se ven comprometidos los profesores en su trabajo. Sí, y luego, por ejemplo, una cosa que luego nos molesta mucho esas campañas de odio contra los maestros, es de que ahora resulta que quien las promueve o que los medios que la transmiten hablan de que la educación tenía que ser como neutral o carente de ideología, ¿no? Y que estos son radicales, que plantean una serie de mentiras que nos han hecho creer y que nos causan inconformidad social, o sea, pero te quedas, pues, o sea, ¿cómo puede haber educación sin ideas, no? O sea, esa ideología viene de ideas, ¿no? Pero entonces las ideas, o sea, bueno, incluso el concepto de teoría tiene que ver con una explicación de realidad válida hasta cierto momento, hasta que se demuestra lo opuesto, ¿no? O sea, no son perpetuas, el conocimiento es un fenómeno vivo y que es inmutable, ¿no? Lo que entendemos como cierto no ha sido así siempre. Entonces, en este fenómeno, en esta lógica, en esta construcción o devenir, los docentes son piedras angulares, ¿no? O sea, no son el único factor fundamental, pero sí son quizá el más importante. Y esos comportamientos de los maestros nos marcan para toda la vida. De hecho. Luego se hace uno lector o aficionado a las matemáticas, o al deporte, o a cierto tipo de música, porque un maestro lo viste que lo hacía y te gustó, o te conmovió, te lo aconsejó, en fin. Esto lo cuento porque una de las partes que me parece divertida y emocionante de estos procesos, como el movimiento en general de la CENTE, pero cuando se ponen súper grandes, como el del 89, como está generándose ahorita, es que a los alumnos les encanta que sus maestros se anden movilizando. No por la chacota de que no hay clases y eso, sino que se vuelve un asunto emocionante ver a tu maestro que está diciendo cosas en una asamblea, o que organiza y que salen marchando. A los chavos realmente los marca y les parece una actitud atractiva. Si en el propio CCH, cuando pasan ese tipo de cosas, a los chavos les llama mucho la atención, les agrada que sus maestros se pongan activos por alguna causa determinada. Sí, y el asunto se me fue lo que iba a decir mi idea, que puedes seguir hablando, ¿no? Bueno, entonces nos queda ya poco tiempo, entonces déjame aventarte la pregunta terrible. Por todo lo que nos has estado comentando y explicando, creo que uno puede concluir con mucha facilidad que era un suicidio, una estupidez de las más grandes, que el gobierno mexicano se declarara enemigo de los maestros, por ser tantos, por ser tan importante su labor. Era un suicidio. Y te salvaron 3 años, pero ahorita ya está bastante claro que toda la campaña fracasó y que la gente está saliendo a las calles a defender a sus maestros. La pregunta maldita es: ¿por qué crees que hayan hecho semejante cosa? Porque yo creo que como venía una campaña muy recia de reformas, buscaban como reducir el peso que tienen los docentes, ¿no? O sea, no solo es eso por estúpido, o sea, pero como controlan el mundo, pues se supone que no lo son tanto, ¿no? Porque son dueños del mundo.
A ver, Cuauhtémoc está aquí exigiendo el derecho de intervención. Sí, también es cierto que hay que entender que los gobiernos mexicanos, desde que Carlos Salinas decidió que el país tenía que participar en organismos internacionales como la OMC, bueno, la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, ¿no? Sí, bueno, entonces firmaron convenios, y uno de esos convenios es la educación. Entonces, desde que se anunció la famosa reforma educativa, que se llamó, ha tenido varios nombres, ¿no? Pero el gobierno mexicano, pues como pertenece a ese organismo y lo califican y le dicen que el país pues nomás está en los últimos lugares en cuanto a lectura y matemáticas, entonces pues ellos tienen que cooperar y tienen que implantar las medidas que le pide este organismo internacional, porque también es cierto que lo están ayudando, les proporcionan dinero, hay ayuda de tipo técnico, y por eso pues... Pero para eso tenían que convertir a los maestros en sus enemigos. Pues porque al fin y al cabo a ellos no les importan los trabajadores, a ellos los que les importan son los dueños del capital, porque al fin y al cabo son medidas de tipo capitalista, ¿no? Ellos dicen neoliberales, pero en el fondo es el mismo capitalismo perjudicial para la mayoría de la población, ¿no? En este caso para los trabajadores. Y a ellos no les importa pasar hasta por la más elemental dignidad de los trabajadores, porque no les importa, ellos los pueden sustituir, y prueba de ello es que el sargento Nuño cuando anunció, bueno, dijo que si va a ensalpar, al fin tenemos 20,000 sustitutos, pues entonces ellos saben que tienen su ejército de reserva, ¿no? Por eso cuando mencionaban que hace un momento, ¿no?, de que la profesión del profesor, a mí me dio mucho coraje cuando Nuño dijo que cualquiera podía ser maestro, ¿no? Y no es cierto, para los que han sido profesores, todo el mundo sabe que es la profesión más difícil. ¿Por qué? Porque implica vidas, implica además un desgaste físico, emocional. Cierto. Pero bueno, perdón. Interrumpiste, Oscar. Entonces, creo que reafirmo mi primera respuesta por estúpidos, ¿no? Sería como... O sea, realmente... Sí, estamos de acuerdo, pero trata de explicarnos ¿a qué se refiere eso de estúpidos? Porque es que es como, o sea, casi usando una cita bíblica, es como escupir al cielo, ¿no? Escupir para arriba, ¿no? O sea, te va a regresar como posiblemente como boomerang, ¿no? Porque hablamos, posiblemente en Oaxaca son 50,000 maestros, ¿no? O sea, 80,000, o sea, prácticamente un estadio está lleno, ¿no? Prácticamente. O sea, y esos tienen hijos, tienen amigos, tienen familia, tienen... si son 80,000 maestros, ¿cuántos alumnos están manejando? Entonces hablamos de que es un enemigo muy complicado, que yo no entiendo porque, o sea, yo creo que si querían implantar una reforma de ese tipo, era como otra estrategia, no declarar los enemigos públicos número uno del país. Podrían ¿no? comprarlos, hacerlos sus aliados, lo que sea. Esa estrategia, cuando la han repetido, por ejemplo, Trump dice, los mexicanos, sí son muchos, pero son una minoría en los Estados Unidos. Ajá. Cuando Calderón dijo, los narcos, una minoría en términos absolutos en nuestro país, ¿no? Muy importantes, muy nefastos, pero poquitos. Hitler dijo los judíos y los comunistas, pues también eran una minoría, pero estos tipos se pusieron a convertir en el enemigo número uno, según ellos, de la nación, de su gobierno por lo menos, a casi 2 millones de trabajadores, y multiplícale por 5 por sus familiares. ¿Cuántos enemigos se echaron más? Como tú dices, el auditorio, ¿no? Cada día tienes frente a ti 25, 30, 15, 50, 70, dependiendo del nivel en el que estés, de alumnos. Ese momento que se me fue la hebra, lo que quería decir era ese asunto de que cuánta gente determina, o sea, un poco en parte de lo que decías, cuánta gente encuentra su vocación, encuentra su quehacer para la vida o su pasión, digámoslo, a partir de que un maestro le enseña bien algo. O sea, hay gente que odia las matemáticas y llega a tercero de secundaria y se encuentra con un maestro de matemáticas que lo cautiva, o maestra, pues maestro o maestra, y de repente se enamora de las matemáticas
y le cambia por completo su vida. Y si no hubiera estado en ese momento, en esa clase, en ese año, en esa escuela, quizá nunca le usara matemáticas. Claro. O sea, entonces, de esa trascendencia es Y contra eso está luchando el tarado y entonces también exige mucho compromiso del docente de entender que está en sus manos, pero también mucho tiene reconocimiento de la sociedad. mucho reconocimiento de la sociedad, ¿no? Porque ahí nada más construyen nuestra identidad, ¿no? Creo que sea. Bueno, creo que ahora estuvo. Radio, emancipación, espacio de convergencia proletaria. Hay que buscar decididos hasta hallar el